Un guerrero era tratado como Dios durante un año, sabiendo que al final lo esperaba el altar. En una de las ceremonias más simbólicas del mundo mexica, un prisionero era elegido para encarnar a una deidad. Durante un año completo vivía como Dios entre los hombres, tenía sirvientes, vestía con plumas preciosas y era adorado por todos, pero ese honor tenía un destino final ya escrito. En la fecha sagrada ascendía al templo mayor, no como cautivo, sino como divinidad viva. Su vida cerraba el ciclo con un acto ceremonial que unía lo humano y lo divino. Era una despedida solemne, no una ejecución, y era recibida por miles de ojos que entendían el peso espiritual de ese momento. ¿Quieres ver cómo estos rituales daban sentido a todo un imperio? Ve ahora al video completo en mi canal y explora la historia como nunca te la contaron.